la historia del underground mexicano desde el punto de vista de uno de sus exponentes más icónicos, anécdotas, buena vibra, el drama de la tercera dimensión, la evolución de la música y el arte urbano, todo en el toque del hueso. Bienvenidos chicos, estamos de regreso, Jorge Hueso, mandando bendiciones infinitas a través de este canal de YouTube a todos los corazones que nos van en cada programa mandando sus comentarios, sus bendiciones. Muchísimas gracias a todos nuestros nuevos suscriptores, bienvenidos a su canal. Y también me siento muy feliz porque gracias a este movimiento que hemos hecho aquí en YouTube, he podido conectarme con muchos hermanos de buen corazón de países como Perú, que para mí es uno de los países más importantes de Latinoamérica, o recibo bendiciones desde Argentina o Chile. Muchísimas gracias a todos mis hermanos centroamericanos, a toda mi gente hermosa en Costa Rica y a todos mis hermanos en todos los países de Centroamérica y Suramérica donde ya nos están siguiendo. Si a ti te interesa saber sobre las pandillas, sobre el movimiento de Los Ángeles, California, si a ti sabes sobre cosas paranormales que para algunos no son, digamos, cosas normales, si a ti has escuchado sobre el tema Alien y te interesa, yo creo que este programa te va a gustar bastante porque voy a justamente hablar de mis anécdotas que tuve en Los Ángeles, California, con los hermanos del otro mundo. Entonces, este es el Toque del Hueso, capítulo número 7, y está dedicado para todos mis amigos que creen en las cosas que van más allá de lo normal, a las personas que les gustan las cosas que van más allá de lo aparente. Este es Jorge Hueso, de regreso en este capítulo número 7, mis aventuras en Los Ángeles, California. Pues como les comenté en algunos programas pasados, cuando yo era chavillo en la Ciudad de México, me aventé unas playeras que le volaron el cerebro a la mayoría de habitantes de la Gran Tenochtitlán, y se volvió una gran moda usar mis playeras deslavadas con las imágenes de Pedro Infante, Tintán, María Félix, la Virgen de Guadalupe. Y esas mismas playeras me dieron la oportunidad de ser conocido en diferentes lugares. En especial tuve una exposición en Los Ángeles, California, que fue como mi primer contacto con esa ciudad. Y llegué a hacer una exposición de mis playeras a la calle de Melrose, a una tienda que era como un colectivo de muchas tiendas donde había muchos chavos así vanguardistas. Ahí estaba mi amigo Lino en Black Market y ahí hicimos la exposición de mis playeras en una galería de kitsch art, de arte naco. Entonces, la primera vez que yo llegué a Los Ángeles, California, pues me recibió justamente el downtown de California, ¿no? Que era el centro, ¿no? Y ahí conocí la calle de Melrose y la calle de Hollywood, que eran mis calles favoritas, ¿no? En esas calles podías encontrar tiendas maravillosas, tiendas increíbles, ¿no? Para mí en ese tiempo que era yo muy amante del gore y de las cosas extrañas y raras, pues justo en Hollywood había tiendas donde podías encontrar una tienda donde te vendían huesos humanos, pero con permiso para que los tuvieras en tu casa, ¿no? Y había cráneos, había huesos, había dientes. Podías comprar cualquier pieza del esqueleto humano en esa tienda en California, ¿no? Podías ir a tiendas donde había millones de vinilos, ¿no? Millones, es la verdad. O sea, eran depósitos de tiendas de discos donde había vinilos desde los más antiguos, esos que se usaban con esos antiguos tocadiscos que tenían una como bocinota, hasta, bueno, había tornamesas Technics ahí donde tú podías escuchar los discos, ¿no? Y había de todo tipo de discos, ¿no? Vinilos de todo tipo, ¿no? Desde los de música de blues antiguo hasta el rap más sofisticado estaba ahí en esas tiendas, ¿no?
Y bueno, así había tiendas de libros donde podías encontrar información increíble. Yo me recuerdo que a mí me interesaba mucho buscar información y conseguí un libro que se llamaba Modernos Primitivos, y de ahí venía la raíz del tatuaje, ¿no? Y de todas las ornamentaciones antiguas, ¿no? Justo para nosotros iniciar el movimiento del tatuaje en México nos basamos mucho en ese tipo de libros, ¿no? Que estudiaban civilizaciones antiguas, porque el tatuaje no es una cosa moderna. El tatuaje es una cosa que viene desde las civilizaciones más antiguas de la Tierra, ¿no? Y de eso hablaban estos libros. Me acuerdo que un día me traje un libro que hablaba de freaks y venían todas los síndromes, las deformaciones y todos estos seres maravillosos que existen en el mundo, que son diferentes unos a otros, ¿verdad? Entonces, Los Ángeles, California, definitivamente me cambiaron la vida en muchos sentidos, porque ahí fue donde por primera vez tuve contacto con el movimiento del rap, del hip hop y con el movimiento del graffiti, con todo el movimiento cultural de los jóvenes, y creo que fue bastante importante en mi vida haber llegado a esa ciudad. Aunque la primera vez que llegué a Los Ángeles, llegué a la zona, pues así como quien dice, más artística y más hermosa, que era la zona del centro, del downtown. En ese primer viaje que hice, al final estuve unos meses en California y terminé en el este de Los Ángeles, ¿no? Viviendo en carne propia lo que el movimiento del rap chicano y de la violencia que se manifestaba a través de este movimiento, ¿no? Pero también tuve contacto con las raíces del rap y tuve contacto mucho con la comunidad afroamericana. Y entendí que el hip hop, cuando nació, era un movimiento de conciliación, donde las personas que no estaban de acuerdo en algunos momentos con su filosofía, ellos a través del rap podían llegar a acuerdos, a concilios, y en vez de seguir la violencia como se manifestaba en las pandillas de Nueva York, a través del rap hubo ese concilio para que la gente se dejara de matar unos contra otros y empezaran a hacer batallas de breakdance, pero batallas sanas, donde a través del ejercicio, a través digamos, cuando tú te aplicas a estar haciendo ejercicio, a mantener fuerte tu cuerpo, eso el momento de las batallas se manifestaba, ¿no? Con fuerza, con vitalidad, y ya no era necesario llevar la violencia cotidiana a las calles y estarse matando unos contra otros, porque gente como África Bambaataa se dieron cuenta de información como la que existe de William Lynch, de cómo él volvió esclavos a las personas, ¿no? Y eso, digamos, a mí me llegó muy fuerte en Los Ángeles, California, porque yo muchas veces iba caminando por el centro de Los Ángeles, California, hablando en español, y cuando la gente, en especial los americanos, me escuchaban, muchas veces hasta se replegaban y se pegaban a las paredes. Les daba mucho miedo que una persona hablara español en las calles de Los Ángeles, ¿no? Y yo decía, pero pues ¿por qué tienen tanto miedo, no? De escuchar a las personas en español, ¿no? Y después me subía en transportes de mexicanos donde iban manejando un chavo de pueblo, de Oaxaca, así morenito, con todas las características de la gente de acá de mi país, y de repente yo les hablaba en español y ellos simplemente no me contestaban o ni siquiera me volteaban a ver. Y a mí eso me hacía sentir muy triste, porque yo decía, ¿cómo es posible que este paisano que viene de Puebla, que viene de Oaxaca, no me contesta en español? Pues si se ve que es bien mexicano y que él sabe, o sea, hablar español, ¿no? Y pues yo no entendía por qué la gente de allá, los morenos, no hablaban en español, sino todos querían hablar inglés. Y ya después me enteré de los métodos que utilizaron durante muchos años los del gobierno americano para que la gente latina dejara de hablar su español, ¿no? O gente como los indios americanos dejaran sus tradiciones y su lengua, ¿no? Los obligaban básicamente a que olvidaran sus raíces, ¿no? Entonces, en eso de ver, pues, o sea, esa gran
diferencia que había en México, donde todos éramos libres de hablar lo que queríamos y de ser como queríamos y de ir a Los Ángeles y de ver a la gente tan reprimida y que a pesar de que vivían en un pequeño paraíso, pues ni siquiera podían hablar su lengua, ¿no? A mí eso me impresionaba mucho, ¿no? Todo el tiempo me hacía muchas preguntas, ¿no? Y todas esas preguntas se fueron solucionando con el tiempo, ¿no? Después los abuelos en México me dijeron, si no sabes de dónde vienes, no sabes hacia dónde vas. Y cuando empecé a estudiar más todo el movimiento de la cultura chicana, latina, pues entendí del por qué ellos no podían hablar español en la calle, ¿no? Cómo se les fue obligando a que olvidaran sus raíces, su cultura, a que pactaran con un gobierno que los pisoteaba, pero que aún así, según esto, les daba la oportunidad de seguir ahí trabajando, ¿no? Estudié mucho el movimiento de los chicanos y me encontré con la filosofía de César Chávez, y también descubrí que a él de alguna forma lo utilizaron para frenar la inmigración en Estados Unidos, y entonces una persona que se suponía que era un luchador social pues terminó siendo una herramienta para el sistema americano para someter a miles de hispanos, ¿no? a que vayan a trabajar a cambio pues de someter su libertad, ¿no? Entonces, pues Estados Unidos está lleno de cosas tristes, ¿no? Eso fue lo que a mí fue mi primera impresión en Los Ángeles, California. Y bueno, fue increíble que cuando yo estuve allá en Estados Unidos, cuando llegué a visitar a mis amigos, pues así del DF, pues muchos de ellos me dijeran cómo estaba la cosa allá, ¿no? Y que pues no era fácil llegar allá y nomás así como que quererte establecer, porque pues allá el mexicano no le echa la mano al otro mexicano, ¿no? O sea, usualmente los capataces de que trabajan allá son personas que cuando llegan los paisanos, pues básicamente los encausan en las drogas, los llevan básicamente a los tables, a los alcoholes. Inmediatamente lo que empiezan a generar ellos de dinero se empieza a ir al vicio. Y entonces, pues, muchas veces la misma raza de allá de Estados Unidos, que son mexicanos, pues no apoyan a la raza cuando llegamos allá, ¿no? Y entonces me empecé a llevar muchas sorpresas, porque resultó que me empecé a hacer de buenos amigos bolillos, como les dicen allá, porque son como el pan blanco acá, ¿no? Son güeros, ¿no? Y los güeros allá se portan chido con los mexicanos, son los que nos echan la mano, ¿no? Son los que de repente tienen más compasión y si nos ven en la calle, pues ahí buscan ayudarnos, o si nos ven perdidos en las calles, son los que buscan tratar de hablar español, porque les interesa mucho a los americanos ya hablar nuestro idioma desde el Tratado de Libre Comercio, y son ellos los que de repente me guiaban o me decían las calles cuando me perdía. Y entonces pues fue un tanto conflictuante llegar a California y ver esta situación, ¿no? Y entonces después yo dije, bueno, si aquí la gente de Estados Unidos no trata bien al mexicano, ¿por qué esta ansiedad de venir acá a Los Ángeles, California, ¿no? Y es porque, tal y como lo dice la canción de Aztlán Underground, ¿no? Nosotros no cruzamos las fronteras nos cruzaron a nosotros. Esa parte de California era una parte de México que los americanos nos robaron, ¿no? Entonces, pues desde que ellos se quedaban con toda esa parte de ese territorio, sometieron a la población verdadera, a los habitantes verdaderos, tanto a los indios americanos como a los mexicanos, y los echaron a pelear unos contra otros para ellos apoderarse de su territorio y de su riqueza, ¿no? Entonces hubo un momento en el que pues yo vivía una ilusión, que era la ilusión de estar ahí en el centro de Los Ángeles, California, un lugar maravilloso donde se manifestaban culturas de todo tipo, había restaurantes de todo el mundo, en especial a mí la comida tailandesa me encantaba, y los restaurantes de comida tailandesa en Los Ángeles son maravillosos, deliciosos, los de comida china, los de comida vietnamita. Me gustaba mucho la cocina asiática porque eso era algo que no había mucho en la Ciudad de México. Y ahí fue que conocí gente de otras culturas y me di cuenta que Estados Unidos estaba lleno de muchas culturas y de muchas diversidades, ¿no?
Pude visitar lugares increíbles en Estados Unidos. Hay una serie donde sale el señor de la oscuridad, Lucifer, y tiene su antro y es en Los Ángeles, California. Y no me van a creer que yo fui a ese antro. Yo fui a un antro que se llamaba Inferno y básicamente todo el antro durante el día tenía las paredes pintadas de blanco, pero en la noche hacían proyecciones con video y todo el lugar se incendiaba en llamas. Y en ese lugar por primera vez vi a las go-go dancers, chavas que colgadas de jaulas bailaban con una ropa muy extravagante, con máscaras. Y ahí fue que yo en ese antro conocí al mismísimo demonio, ¿no? Y estaba rodeado de transexuales disfrazados de demonios, como disfrazados así de muy espectacularmente, con estolas y con cuernos. Y él ahí en ese lugar me dio la bienvenida y me dijo que estaba en el infierno, ¿no? Que Los Ángeles, California eran el inframundo básicamente, ¿no? Fue muy impresionante para mí estar con ese tipo de personas que nunca en mi vida había convivido con ellas, ¿no? Pero entonces también pude ver otras cosas, otros lados de Los Ángeles, ¿no? Y al final de ese viaje terminé en el este de Los Ángeles con un camarada que tenía un hermano DJ en la Lagunilla y que él se fue a Los Ángeles allá a hacer business fuertes, ¿no? Y era de los buenos, ¿no? Y en el este de Los Ángeles por primera vez me tocó ver morir a un compañero de la banda, en manos de una pandilla de afroamericanos. De repente estamos ahí en una esquina y yo me sentía dentro de una película, porque Los Ángeles, California es donde más películas hacen, ¿no? Es a donde salen todas las películas, ¿no? Y entonces cuando yo caminaba por una calle decía, es que en esta calle se hizo tal película, ¿no? En esta calle se hizo esta otra película, ¿no? Y es que aquí se hizo la locación de tal película. Entonces, al estar en Los Ángeles, California, era como si yo estuviera dentro de la película, ¿no? Y me acuerdo mucho de esa película de Los Ángeles, de cuando tú te ponías unos lentes negros y veías la realidad, ¿no? Ellos están aquí, están vivos, se llama algo así la película, ¿no? Y era en Los Ángeles, ¿no? Y entonces a mí me tocó empezar a ver muchas cosas en Los Ángeles, tal como en la película, como si tuviera los lentes puestos, ¿no? Y cuando me tocó ir a Los Ángeles, a esa parte del este, estaba en una esquina, tal cual como si estuviera en la película de Los Vatos Locos, y de repente un cuate empezó a gritar, abajo, abajo, al suelo, y yo no sabía exactamente por qué, ¿no? Yo me quedé muy tranquilo y hasta como que me puse más inflado y como que hasta tiré más barra, y cuando veo venía un carro de lado así, del lado derecho, que yo no me había percatado que venía directo hacia nosotros. Era un carro de esos tipo lowrider, y cuando veo salen 3 personas con escopetas y nos empezaron a disparar. Pues yo hice justo lo que ellos dijeron y me tiré al suelo. Escuché los escopetazos y en un par de momentos, con todos los pelos alborotados, la ropa llena de polvo, de lodo, volteé a ver y había un chavo de ahí de los compas con los que en la noche había estado fumando y bebiendo, muerto a un lado de mí, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de la violencia que existía en las calles de Los Ángeles, ¿no? Y del movimiento de las pandillas, ¿no? Me empecé a involucrar con personas de la pandilla Sur 13 y ellos me mostraron que básicamente las calles del este eran una trinchera de guerra donde diario había muertos, ¿no? Entonces empecé a caminar ahí entre las casas de los compas y luego de repente había como altares, ¿no? Como en Los Ángeles es como si vivieran puros mexicanos, es como si vivieran todos los latinos ahí. Entonces en el este de Los Ángeles se siente esa tradición de digamos, de lo que es la vida en México, pero en Estados Unidos, ¿no? Ahí están las abuelas, ahí están muchas costumbres de México, se manifiestan ahí en el este. De hecho, hasta hay quesadillas, hay mucha comida mexicana, muy buenos restaurantes de comida mexicana.
Y entonces al caminar por las calles del este de Los Ángeles de repente veía altares, ¿no? Y fotografías de niños con muñequitos de peluche, veladoras, y eran niños que habían muerto en los tiroteos de las pandillas, ¿no? Entonces yo empecé a escuchar música de rap ahí en el este de Los Ángeles y escuchaba la música de las pandillas, ¿no? La música que venía de California, ¿no? Me acuerdo mucho del Tecolote, del Capone, me acuerdo mucho del South Park Mexican. Esos eran más tejanos, pero también esa música sonaba ahí en California. Escuché a El Pecador, escuché a Cypress Hill, escuché a Psycho Real. Pero también allá pude tener la oportunidad de escuchar a gente como Aztlán Underground o como el Boo. Grupos que ya sabían de la problemática de las pandillas y no promovían ese movimiento porque sabían de dónde venía ese movimiento, ¿no? Me recuerdo que en Gaia vi la historia de un gran policía de Estados Unidos, un hombre que fue condecorado en Estados Unidos por ser uno de los mejores policías, y él descubrió que la CIA básicamente era la que introducía la droga a los barrios, ¿no? Y así sometían a las personas, y ese policía básicamente terminó en la calle, ¿no? Muy pobre y muy fregado, ¿no? Entonces eso fue lo que yo también descubrí en Los Ángeles. Sí, pues la situación de Los Ángeles es un tanto complicada, pero también es un lugar muy mágico, ¿no? Digamos, en Los Ángeles, así como están, digamos, la sede de la iglesia de Satán, están todos los templos espirituales, ¿no? Así como en Los Ángeles está Hollywood, también hay un gran movimiento de gente vegana, espiritual. Hice varios viajes a Los Ángeles, ¿no? Y era uno de mis lugares favoritos. Ir a las playas, en especial a Venice Beach, era maravilloso porque pues ahí puedes encontrarte a Machete haciendo ejercicio y poderte tomar una foto con él. Yo pues conviví incluso con personas de la película de Vatos Locos que me encontraba ahí en Venice Beach, California. Me iba a las playas con un amigo y recogíamos todas las botellas de vidrio rotas. El mar las pulía y hacía pequeños cristalitos de todas las botellas rotas, y con eso hacíamos artesanías, hacíamos cuadros, vitrales. Estuve un tiempo por allá trabajando con muy buenos amigos. Me acuerdo mucho de Ángel Elguiras, que le mando todo mi cariño, a Lino y a toda mi pandilla de allá. Que ellos, junto con ellos, fue que empecé yo a traer la marca de ropa a México, Cross Color, y nos fue súper bien. Básicamente una noche yo viajé con un amigo de Rock Shop allá al este de Los Ángeles, ahí a quedarme con su primo. Él cuando yo estaba en Rock Shop veía todo mi movimiento cultural que yo traía. Yo hacía entrevistas para la radio, la televisión, tenía un programa de radio y hablaba mucho del chicanismo, y todo el tiempo traía mis libros y hice un fanzine que se llamaba el Fanzine de los Vatos Locos, y en este fanzine de los Vatos Locos explicaba el porqué de todo este movimiento de los chicanos, ¿no? De cómo es que pues se habían ido nuestros paisanos allá a hacer la vida, ¿no? Al otro lado, porque de hecho mi abuelo era de esos, ¿no? Era de esos que se cruzaba la frontera y se iba a chambear a las siembras allá con los gabachos a California. Y había muchos abuelos de acá de la Ciudad de México y de todo México que se iban a chambear allá, ¿no? Para levantar a las familias, ¿no? Se iban a las siembras. Y pues bueno, mi abuelo murió por todos los químicos que avientan en las siembras, ¿verdad? Y ya no pudo él regresar. Entonces yo cuando ya andaba en Los Ángeles con mis fanzines de los Vatos Locos, pues así como los repartía en el mero Hollywood, pues también los repartía en los restaurantes donde yo veía a los latinos que no hablaban español. Pues yo ahí les mandaba sus fanzines de los Vatos Locos, ¿no? Y pues entre eso que andaba repartiendo fanzines me dijeron, el día de hoy, esta noche te vamos a
a presentar a alguien muy especial, ¿no? Y yo ese día andaba pues bien erizón y lo que quería era fumarme un gallo, ¿no? Entonces le dije al primo de mi amigo, ¿no? Ahí de que él vivía ahí en el este de California. Oye, bro, pues yo quiero fumarme un gallito, ¿no? Pues ahorita te voy a llevar con un ruco que él te va a invitar un buen gallo. Y total que nos vamos y en una noche empezamos a echar cheve, nos fuimos a un billar, escuchar música de rock y de repente pues se me ocurrió que ya con una cheve es que quería fumarme un gallito y que me invitan a conocer a Don Rubén. Don Rubén fue un expandillero de la pandilla Sur 13 y él seguía activo, ¿no? Con la pandilla, pero ya en otro rango, ¿no? Y él me platicó su historia esa noche cuando yo lo conocí. Es una historia maravillosa que les quiero compartir. Él me platicó que el origen de su vida estuvo en que su papá, que era japonés, porque él era de origen japonés, llegó después de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos y después de vivir una situación difícil en California, decidió pasarse a México. En México conoció a su compañera y de ahí nació él. Él era un homie, un cholo mexicano japonés que vivía en las playas de Tijuana y pues era todo un pimp, ¿no? Era todo un pachuco este señor, ¿no? Y pues obviamente les llamaba la atención a las güeras y una güera se enamoró de él. Resultó que la güera lo invitó a vivir a Estados Unidos y que se casara con él. Se enamoró mucho de este hombre, ¿no? Y él dijo, pues me gusta la güerita y yo me quiero pasar al gabacho. Me caso con la güera. Pues resulta que esta güera era ingeniera de la NASA, ¿no? Y cuando este cuate se casó con esta mujer, lo hicieron firmar una serie de documentos para darle la nacionalidad americana, ¿no? Pues él firmó todos estos contratos, muchos de esos ni los revisó y empezó a llevar este imperio pues digamos, de su negocio allá a Estados Unidos, ¿no? Pero pues allá en Estados Unidos ya había otros que tenían el negocio, ¿no? Entonces este cuate básicamente pues le entró al business y se enfrentó a una pandilla contraria que ya existía. A este hombre, según lo que él me contó, lo escopetearon y al matarlo, al escopetearlo, le volaron un brazo, le volaron un fragmento de su pecho, le volaron una parte del pulmón y este señor cayó muerto en las calles de California. Pero dice que llegaron unas camionetas negras, lo recogieron y lo llevaron a un laboratorio donde experimentaron básicamente con él y lo transformaron en un cyborg. Y este señor me dijo que él en esos laboratorios fue reconstruido y revivido, ¿no? Y que en Estados Unidos existían búnkers creados por el gobierno donde pues básicamente podían regresar a la vida cualquier persona que estuviera muerta. Tenían la tecnología ya para reconstruir a un ser vivo, para regresarlo a la vida, y que ellos estaban experimentando en esos laboratorios creando seres genéticamente alterados. Él me dijo que estaban modificando seres para darles una fuerza superior, que incluso los podían volver biónicos o cyborgs. Y yo de repente él me estaba contando todo esto y yo de verdad no le creía, ¿no? Entonces cuando él ya me vio que yo estaba como entrando en una especie de duda, me dijo, bueno, pero mira, yo aquí, ya te di mucha información y yo no veo que tú seas de la banda. Entonces te voy a decir que no tengo lo que tú quieres, pero te quiero presentar el día de hoy la droga que está transformando a Los Ángeles, California, y nos está dando el poder a los latinos. Porque con esta droga estamos envenenando a miles de güeros y entonces esta es nuestra forma de vengarnos de todo lo que los americanos nos han quitado, ¿no? Y me enseñó el cristal. Yo no lo conocía, pero conocía otras cosas en Tepito
Y dije, bueno, pues si esta es la forma de que esta persona me va a aceptar, pues órale, ¿no? Rompió una piedra de cristal y me hizo inhalar por media nariz la primera línea de cristal de mi vida y fue totalmente alterante, ¿no? Porque cuando él me empezó ya a hablar de estos secretos que él sabía de la NASA, de la CIA, de la DEA, yo básicamente ya estaba súper alterado y empecé a entender las cosas desde otro punto de vista. Mi mente empezó a funcionar de otra forma, ¿no? Me enseñó un joven que tenía ahí como de 25 años desarmándole los trailers. Ese cuate tenía la capacidad para desarmar cada tornillo de un trailer y volverlo a armar. Tenía 25 años, pero tenía el aspecto de una persona de 60 años, ¿no? Él casi todos los días se metía ese cristal, ¿no? Me empezó a hablar de secretos como que hay obviamente entidades extraterrestres que estaban trabajando con estos seres de la NASA y les estaban entregando tecnología y secretos, pues a cambio de cosas básicamente abominables, ¿no? Entonces eso que me sucedió fue en 1998 y esa noche fue una cosa tremenda porque después de que me metí esa primera línea de cristal, el señor Don Rubén me empezó a decir que yo era una persona muy importante, que yo podía ser muy valioso para toda su organización en Estados Unidos, porque él decía, aquí hay muy buenos guerreros, pero pocos tienen inteligencia o conciencia y tú podrías ayudarme a darle más cultura a mi gente, ¿no? Si yo quiero que estés en mis fuerzas, yo te puedo pagar un disco de rap, yo te puedo pagar viajes a Estados Unidos, yo te puedo dar una computadora para estar en contacto contigo. Me interesa mucho que tú te integres aquí a nuestra pandilla y a nuestro movimiento, ¿no? Pero yo así, sinceramente, después de estar escuchando todo eso, cada vez lo que quería era salir corriendo de ahí, no saber nada de esas personas, ¿no? Yo dije, pero ¿por qué fue que yo llegué aquí, no? Y esa fue la primera noche que al voltear al cielo empecé a ver que se movían estrellas en el cielo y él me decía, es que Los Ángeles, California es una base de los extraterrestres, ¿no? Y aquí en nuestra cultura del día a día ya hay personas híbridas, ya hay personas que son extraterrestres y están entre nosotros, ¿no? Y yo de repente nada de eso lo podía entender ni lo podía creer, ¿no? Pero sí veía cosas en el cielo que se movían justamente después de esa lineaza que me metí, ¿no? Y en esa noche, de repente este señor empezó a ya así como a cuestionarme, pues, ¿quién eres tú? ¿Por qué te estoy diciendo tantas cosas? Y de repente me dijo, no, pues ¿sabes qué? Si quieres pasar la prueba, ya quedarte aquí, te tienes que meter otra raya. Y me metí otra raya del otro lado y empecé a tener una hemorragia, empecé a sangrar y me empecé a poner muy mal. Me recuerdo que había una canción ahí en el taller mecánico de trailers donde estábamos, de Los Terrícolas, una canción muy triste que oía de mi abuelita, ¿no? Y me entró una gran melancolía, una gran tristeza y de repente cuando vi ya estaba en el suelo y ya estaba sangrando, ¿no? Este señor se empezó a alterar y a los dos amigos que me habían invitado a ir con él les dijo, ¿saben qué? Llévense este chavo, desafánenlo porque se está poniendo muy mal y si sobrevive mañana me lo traen, ¿no? Y entonces de repente me sacaron de ahí, de ese lugar entre el brazos y me llevaron a una camioneta y mi amigo que era el líder de la pandilla Sur 13, pero él ya se había salido de la pandilla porque él ya tenía su familia, su esposa, y él veía que esto de las pandillas era un cuento sin fin y que nunca iba él a tener un buen fin dentro de la pandilla y él ya se quería salir, ¿no? Y estaba haciendo cosas justo con Don Rubén para que le dieran su libertad. Y él esa noche me dijo, ¿sabes qué? Vámonos. Y dice, para que bajes avión te voy a llevar acá con toda la prostitución en la noche, ¿no? De repente me metieron a unas calles así oscuras de Los Ángeles y empecé a mirar transexuales, muchísima gente que se prostituía en la noche, personas buscando droga, en especial el crico, la piedra, el cristal, y empecé a ver en esas personas como que ya no eran humanos, como que eran
eran vampiros, ¿no? Y me empecé a alterar mucho, ¿no? Y de repente yo iba atrás en la troca de mi compa y de repente empecé a platicar ahí con un níger, ¿no? Con un hombre afroamericano, ¿no? Y él me decía níger y yo le decía níger y yo ni siquiera sabía quién era y empecé a platicar con él. Y el chavo que venía manejando me dijo, oye, bro, pero ¿con quién vienes hablando? Porque pues allá atrás vienes tú solo. Y yo le decía, no, carnal, ¿a cuál? Si aquí viene un compa bien buena onda, es un níger, me dice que él es un níger. Y yo ni siquiera sabía lo que era níger. Níger es la palabra que le daban los esclavistas a los afroamericanos para explotarlos en las siembras, ¿no? Era una forma despectiva de llamar a esta afrorraza americana, ¿no? Y níger lo tomaron después una banda de rap, que los NWA, ¿no? Los niggers with actitud, ¿no? Y entonces los mismos negros empezaron a decir niggers entre ellos, ¿no? Y se insultaban entre ellos, ¿no? Se decían igual que como les decían los esclavistas, niggers, ¿no? Entonces le digo, es que aquí hay un níger que me viene hablando y dicen, oye, bro, pero ¿y ese quién es? Y le pregunto al chavo, oye, pero ¿tú quién eres? Y ya me dice su nombre y dice, güey, no mames, no me digas eso. El vato que está allá al lado tuyo hablando contigo es un vato que yo maté, güey, y que no me he podido quedar de encima. Y entonces lo que yo hice fue el interlocutor entre el vato que había matado a mi amigo y él, ¿no? Y entonces esa noche el níger le tuvo que pedir disculpas a mi amigo por haber matado a sus seres queridos y mi amigo le tuvo que pedir disculpas a ese níger para que se pudiera ir a la muerte ya tranquilo, ¿no? Y yo ahí en medio hablando entre muertos y vivos y espíritus, y fue una locura que al otro día yo desperté básicamente como muerto en vida. Pero algo que me recuerdo es que lograba ver mi hilo de plata, ¿no? Yo volteaba hacia el cielo y veía mi hilo de plata, un hilo de plata que se conectaba desde el sol hasta mi ombligo, y yo me sentía súper crudo de la fiestona que nos aventamos y de todo ese terror de haber estado en la noche viendo a esos seres vampirescos, a toda esa oscuridad que vi en Los Ángeles, y luego con las propuestas de que yo me fuera ya a vivir allá para ser parte de esta cultura de las pandillas y todo. Lo que hice fue romper mi pasaporte, romper mi visa, y desde 1998 no viajo a Estados Unidos y quedé como muy alterado de esa historia, ¿no? Yo después regresé a México, quise hablar con personas sobre el tema y todos me tiraban de loco, decían, Hueso se volvió loco en Estados Unidos, ¿no? Nadie me creía sobre esta historia, pero ahora 25, 30 años después veo programas en Gaia y me doy cuenta de que ya hay personas como Emery que fueron justamente contratados por Estados Unidos y que trabajaban en esos laboratorios de la NASA, y que ellos reafirman que esos lugares existen, ¿no? Y que sí existe la vida extraterrestre y que estos seres han estado como en alianzas con estas culturas nocivas como la cultura americana, y han llevado al planeta a la guerra y a la destrucción, porque ellos lo que querían era apoderarse de la energía de las personas, ¿no? Y muchas de estas historias que antes eran básicamente como historias de ciencia ficción, pues ahora son historias que ya se hablan en los medios, y por eso fue que me atreví 25 años después a platicar mi historia, ¿no? Entonces yo veía que estos líderes de pandillas lo que querían era que llegara todo el gangsta rap a México y que esa música fuera la música en ese tiempo en Estados Unidos. Y a pesar de que grupos como Control Machete sabían que Psycho Real, uno de sus integrantes, había sido tiroteado y había quedado parapléjico en una silla de ruedas para toda su vida, pues ellos decidieron traer esa cultura a México pues para ganar lana, ¿no? Y empoderarse, ¿no? Aunque yo sabía que esa cultura de las pandillas en Estados Unidos quería llegar a México y tenían gran interés en nuestro país para introducir drogas y para introducir esa filosofía de los malandros y de la malandresa a nuestro país, que era un país donde antes la gente no tenía estas filosofías. Antes la gente se ganaba el dinero de forma honesta, y ahora cualquier chavo te tumba o te vende droga para ganar dinero, ¿no? Entonces yo sabía que esto del chicanismo iba a descomponer mucho la situación en México, y yo lo que intenté fue
fue promover el arte, la cultura, y por eso nunca hice rap malandro ni me quise involucrar más en el movimiento de las pandillas, porque lo que pude darme cuenta es que las pandillas estaban dirigidas por el mismísimo demonio, ¿no? Por el mismísimo sistema americano, ¿no? Que lo que quería era básicamente ganar millones de la venta de armas y de drogas, ¿no? Y yo eso es lo que nunca hubiera querido para mi México. Entonces, a Estados Unidos es un país que en realidad no me dan muchas ganas de visitar. Me interesa más visitar países en Sudamérica, en Centroamérica, y no me gusta mucho, la verdad, ya el rollo del gangsta rap ni de toda esta cultura que lo único que ha hecho es descomponer a la juventud. Y bueno, pues estas son parte de las historias mías que tengo ahí guardadas en mi haber, en mi camino. Para muchos puedo ser un loco, para otros puedo ser un visionario, para otros puedo ser una persona que se ha adelantado mucho a su tiempo y a su visión. Y bueno, pues ahora esta historia de El Toque del Hueso fue así, tal cual. Les mando muchas bendiciones y desde este lugar de avistamientos en Tepoztlán, mis bendiciones para ustedes. Esto fue El Toque del Hueso.